Ya, listo, muchas gracias. Listo, chicos, bueno, entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a ver ahora son los huesos de miembro superior. Entonces, cuando hablamos de huesos de miembro superior, vamos a iniciar por este hueso, que es la clavícula. Este hueso lo definen como un hueso que tiene una forma de S itálica. Va a presentar una extremidad medial o external, una extremidad lateral o acromial. Presenta dos bordes, perdón, dos caras, una cara superior que es lisa y una cara inferior que va a ser rugosa. Adicionalmente, va a presentar dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. ¿Cómo nos damos cuenta si es derecha o izquierda? Primero, la parte más grande va a ser medial. Segundo, la parte lisa es superior. Y tercero, él presenta dos curvas. Ya se lo ubico. Dos curvas. Esta primera curva es medial y es de concavidad anterior. Porque la siguiente va a ser lateral y es de concavidad posterior. Entonces, teniendo como referencia estas tres puntos, ¿cuál cree que sería usted, derecha o izquierda? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Qué dicen los que están al otro lado? ¿Derecha o izquierda? Esta es izquierda. Porque mira que esto es medial, entonces toque su clavícula del lado izquierdo. Entonces, esa parte grande que estamos tocando aquí corresponde a esto. Si desplazas tu dedo lateralmente, esta primera curva, la que vas a sentir, y esta depresión es la que está bien lateral. Entonces, esta es izquierda. Luego me voy a la escápula. La escápula es un hueso, si recuerdan ayer en la clase decíamos que tiene forma de triángulo. Entonces presenta un borde superior, un borde medial, un borde lateral, dos caras, costal o ventral, dorsal o posterior. La parte posterior está delimitada o dividida por la espina de la escápula, que va a presentar dos bordes, uno superior, otro inferior. Esta espina divide la cara dorsal en dos fosas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. La porción o la parte más lateral de la escápula corresponde al acromión. Si voy al borde lateral, voy a tener la cavidad glenoidea. En la parte anterior, tengo el proceso coracoideo palpable en el vivo. En la parte superior tengo la incisura o escotadura de la escápula. ¿Cómo sé si la escápula es derecha o izquierda? Primero, la cavidad glenoidea es lateral. Y segundo, la espina de la escápula es posterior. Entonces, esta que tengo aquí en mis manos es derecha o izquierda. ¿Izquierda? ¿Sí? ¿Alguien dice algo contrario? ¿Derecha? ¿O ninguna de las anteriores? Esta es izquierda. Porque mira, esto es lateral y esto es posterior. Entonces, aquí coincide la articulación. La voy a poner acá para que la vean. Acromio clavicular, que era la que ayer hablábamos, que cuando los ligamentos que están en la parte inferior se vuelven laxos, se presenta el signo de tecla de piano. ¿Recuerdan? Decíamos que empujábamos y ella desciende y vuelve y sube. Es una inestabilidad de la articulación. Luego paso al brazo. Entonces, el brazo
está conformado por un hueso que se llama el húmero. El húmero en su parte posterior, superior, perdón, presenta una cabeza redondeada, cabeza del húmero. Va a presentar dos salientes, esta que corresponde al tubérculo mayor y esta al tubérculo menor, y entre los dos un surco, se llama intertubercular. Entre la cabeza y los tubérculos está el cuello anatómico del húmero. Si desciendo, voy a ubicar aquí el cuello quirúrgico. Entonces, el cuello quirúrgico es aquel punto donde los cirujanos cortan para hacer el reemplazo de la articulación. Si voy en la parte del cuerpo, lateralmente, voy a tener una saliente, que si sientes el dedo allí, la vas a sentir. Se llama la tuberosidad deltoidea, que es el punto de inserción del músculo deltoides. Sigo descendiendo, en la extremidad inferior voy a encontrar. Esta estructura corresponde al cóndilo medial o tróclea. Lateral a él, cóndilo lateral o capítulo. Superior al capítulo, una fosa, la fosa radial. Superior a la tróclea, la fosa coronoidea. Superior y lateral a la tróclea, el epicóndilo medial. Lo mismo para el capítulo, epicóndilo lateral. Si voy a la parte posterior, voy a encontrar la fosa olecraniana y en la parte del cuerpo, en su cara posterior, un surco para el nervio radial. ¿Cómo sé si el húmero es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza es medial. Segundo, la fosa olecraniana es posterior. Entonces, este es derecho o izquierdo. El que tengo aquí. ¿Derecho? ¿Sí? ¿Alguien dice algo contrario? ¿Derecho? ¿Sí? Bueno, este es derecho. Como no coincide, pues vamos a hacer que coincidan. Entonces, entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero se forma la articulación glenohumeral, o más conocida como el hombro. ¿Listo? Entonces ya dejo el brazo y voy a continuar con el antebrazo, que es el otro segmento. El antebrazo va a estar conformado por dos huesos, uno que es medial, que se llama la ulna, antes se le denominaba cúbito. La ulna tiene una característica muy propia de ella, que presenta una incisura o escotadura, por eso parece una llave de tubo. A esta incisura se le denomina la incisura troclear, que es la que se une con la tróclea, para formar la articulación húmero-ulnar, más conocida como el codo. Posterior a la incisura, tengo el olecranon, que es la parte del codo que es la más fuerte que tenemos. Inferior y anterior a la incisura, tengo el proceso coronoideo de la ulna, así se le debe llamar. Lateralmente presenta otra incisura, que es la incisura radial de la ulna, donde se une la cabeza del radio a través de la circunferencia articular. Voy a tener la tuberosidad de la ulna y en su cuerpo va a haber un borde interóseo. Como la ulna es un hueso medial, su borde interóseo va a ser lateral. Y en la parte inferior voy a tener la cabeza y pues en condiciones diferentes. Aquí tendríamos una saliente que corresponde al proceso estiloideo de la ulna. ¿Cómo puedo identificar si la ulna es derecha o izquierda? Primero, la incisura troclear es
anterior. Segundo, el borde interóseo va a ser medial. Entonces, esta ulna es derecha o izquierda. Bueno, además, la ulna, independiente de la mano, siempre va a estar relacionada con el dedo mínimo. Por ende, el hueso que la acompaña, que es el radio, va a ir con el pulgar. Entonces, esta es derecha o izquierda. ¿Izquierda? ¿Sí? ¿Alguien dice algo diferente? Esta es izquierda, porque mira, esto es anterior, ¿sí? Este borde va a ser lateral, sí. Vayamos al derecho. ¿Es anterior? Sí. ¿El borde lateral? No. Entonces, esta es. Como no coinciden, porque son de lados contrarios, vamos a hacer que funcione. Entonces, aquí tengo la articulación húmero-ulnar, que es la articulación del codo. Una articulación en forma de bisagra. Mira. Cuando se luxa, ¿qué sucede? El olecranon, o sea, la incisura se sale y queda así. Y eso fue lo que ayer estábamos viendo. Listo. Siguiente hueso, el radio. El radio es el hueso lateral del antebrazo. Este hueso, a diferencia de la ulna, su extremidad superior es pequeña, por ende, su extremidad inferior es más grande y es inversamente proporcional a la ulna. En la parte superior tenemos la cabeza del radio, una cúpula, que es la cúpula articular, que esta es la que se une, si lo recuerdan, yo les hablaba que aquí hay una articulación que es fisiológica, que es la radio-humeral, que cuando se flexiona el codo, esta cúpula rota sobre el capítulo, pero ellos están separados. Solamente se da cuando hago la flexión profunda. Voy a presentar en la cabeza la circunferencia articular, que es la que se une con la incisura o escotadura radial de la ulna. Presento un cuello, la tuberosidad del radio, punto de inserción del músculo bíceps braquial en la ulna, en la tuberosidad se inserta el braquial. Hay un cuerpo y voy a tener un borde interóseo. Este borde, como el radio es lateral, el borde sería, si el radio es lateral, el borde interóseo sería medial, porque debe estar enfrentado o emparentado con el borde interóseo de la ulna. Y allí entre los dos va a haber un ligamento, se llama ligamento interóseo, que me forma la articulación fibrosa tipo sindesmosis. En la parte inferior voy a tener la cara articular carpiana, donde se unen los huesos del carpo para formar la radiocarpiana. Lateralmente esta saliente que corresponde al proceso estiloideo del radio. Medialmente la incisura ulnar del radio. Y en la parte posterior tengo unos surcos, que es la impresión que deja los tendones de los músculos extensores que se ubican posteriores. Listo. Bueno, entonces habíamos quedado en el radio, ¿no? Ya sabíamos cuáles eran las condiciones para saber si es derecho o izquierdo. Bueno, miento, no. Habíamos hablado, pero no hemos dicho si este era derecho o izquierdo. ¿Se acuerdan? Entonces, repito, para saber... Profe, se le fue el sonido. Profe, no escuchamos. Ole. Sí, ya. No. Porque estoy conectado. ¿No?
Sí. Ya, no, pues, ya mira. Entonces, repito, para saber si esto es derecho o izquierdo, estos surcos se ubican. Izquierdo, izquierdo, ¿sí? Derecho, ¿alguien opina algo diferente? Este lugar, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, ya se oye. ¿Sí? Bueno, entonces, entre esta ulna y el radio, aquí se forma la articulación radio-ulnar proximal y en la parte inferior sería la radio-ulnar distal. Cuando hacemos el movimiento de tronación, entonces, tomando como referencia el dedo pulgar, si este se orienta medialmente, sería pronación o rotación medial, y si se orienta lateralmente, sería rotación lateral o supinación. ¿Qué sucede aquí? El radio rota sobre la ulna, entonces sería pronación, y cuando se ¿listo? Entonces ahora vamos a la mano, palmar y una dorsal. Vamos a encontrar 8 huesos que se llaman los huesos del carpo, filas, una fila proximal y una distal. La fila proximal vamos a ir de lateral a medial. Escafoides, lunado, pisiforme e inferior a él, el hueso triquetral. En algunos textos usted puede encontrar que al lunado le dicen semilunar y al triquetral le dicen piramidal. La siguiente fila, primer hueso, trapecio, trapezoideo, capitado o hueso grande. Y este hueso que tengo acá se llama, lo puedo decir ámulo o le puedo decir gancho o amatal con su ámulo. Del carpo, las articulaciones que hay aquí son las intercarpianas. Son articulaciones planas o uniaxiales. Luego sigo ya con los huesos que se llaman los metacarpianos. De los metacarpianos van a ser 5, los enumeramos del lateral a medial, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, una base, un cuerpo y una cabeza. La distal carpo y forman la articulación carpo-metacarpiana, donde la más importante es la del primer dedo, la del dedo pulgar. Entonces, ¿recuerdan que ayer hablábamos que el pulgar se movía en sentido diferente? Te voy a colocar mis dos manos aquí. El pulgar se aleja y al alejarse a este movimiento le decimos extensión. En los 4 restantes, la extensión es ir hacia atrás. Entonces mira que se mueven distintos. Si se acerca, se le llama flexión. Aquí
hago esto y es flexión. Si el dedo pulgar va hacia adelante, se le llama abducción. En los dedos, si los alejo, abducción. Y si se acerca el dorso de la mano, aducción. Si los acerco, aducción. Lo que hablábamos, para mí esos movimientos son no entendibles. Porque ¿cuál es la línea media que permite que esto se aleje? ¿Quién la da? Debería haber una coherencia, por ejemplo, con el tercer dedo de la mano o con el que entenderlo. Luego sigo, que van a ser proximal para los dedos 1 al 5. Listo. Entonces, entre ellas va a haber la articulación interfalángica proximal, articulación interfalángica distal. Si tengo las 3 falanges. Para el primer dedo voy a tener la articulación interfalángica proximal. Y entre la base de las falanges y la cabeza de los metacarpianos tengo la articulación metacarpofalángica que corresponde a los nudillos. ¿Por qué el primer dedo tiene solamente una articulación? Porque tiene 2 falanges. El resto va a tener 3. 3 falanges, 2 articulaciones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver los músculos. Chicos, paramos aquí un momentito. ¿Me escuchan al otro lado? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son los músculos de la región escapular. Entonces, este hueso es la escápula. Recuerden que él en la parte posterior presenta una espina. Entonces, esta espina me va a dividir la cara dorsal en 2 fosas. La fosa supraespinosa, que está en la parte superior, y la fosa infraespinosa. Aquí en la fosa infraespinosa, este músculo que señalo es el infraespinoso. Inferior y lateral a él, tengo el músculo terete menor o redondo menor. Y luego, este músculo que es más inferior y más grande, el terete mayor o redondo mayor. En la parte superior, aquí lo alcanzo a identificar, tengo el músculo supraespinoso. Si tomo como referencia la espina de la escápula, el borde inferior de ella sirve como punto de origen del músculo deltoides. Esta porción que estoy tocando aquí es la porción posterior. Aquí tendría la media y obviamente en su cara anterior tendría la porción anterior. Sigo descendiendo, ya me voy hacia el brazo. Entonces en el brazo, en la parte posterior, identifico este músculo de una cabeza braquial. Lateralmente a él tengo la cabeza lateral que pasaría a ser como la cabeza breve o la cabeza corta. Y en medio de los dos, una cabeza y músculos a través de este tendón se insertan en el olecrano y se convierte en el extensor del codo. Aquí voy a identificar el músculo ancóneo, que este músculo pasaría a ser como en el caso del braquial, pues habría una discusión allí si sería agonista o sinergista en la extensión del codo. Ahora ya sigo hacia
hacia los músculos que están en el antebrazo. Los músculos, si los de la cara posterior son extensores, los que están en la cara anterior van a ser flexores. Entonces recuerden que la muñeca puede hacer flexión y puede hacer extensión. Haga la extensión y toque el antebrazo. Deje la mano en posición neutra. Ahora, llévalo hacia atrás y toca el antebrazo de su cara anterior. Aquí debemos de identificar este primer músculo que estoy señalando acá corresponde al braquiorradial. Luego voy a tener este siguiente músculo que señalo aquí, es el extensor radial longo del carpo, profundo a él, el músculo extensor radial breve del carpo. Si me ubico hacia la parte medial, voy a tener músculo extensor del dedo mínimo. Aquí viene el dedo mínimo. Si ves el tendón, aquí lo halo y este tendría que actuar sobre el dedo. Y luego tendría el extensor ulnar del carpo. Yo sé que pues, en estas condiciones es algo difícil. Sin embargo, cuando veamos la clase y con el aplicativo, pues va a ser mucho más fácil identificarlos. Los músculos del antebrazo tienen dos planos. Uno superficial, que son los músculos que indiqué. Ahora vamos al plano profundo. En el plano profundo voy a tener este primer músculo, se denomina el abductor longo del pulgar. Aquí tengo el extensor breve del pulgar. Y en condiciones diferentes, aquí tendría un músculo que se llamaría el extensor longo del pulgar. Entonces, entre el abductor longo, extensor breve y longo, aquí hay un espacio que se llama la tabaquera anatómica, donde voy a ubicar la rama superficial del nervio radial. Y aquí hay una arteria, que es la arteria radial. Y este es un punto de importancia clínica porque ahí se toman en ocasiones los gases arteriales, ¿cierto? Los gases arteriales se toman músculo flexor radial del carpo. Listo, bueno, entonces vamos a ubicar otro cuerpo en la parte anterior, ¿vale? Porfa, hace un favor, préstame ese capito. Gracias. Ubiquen porfa uno boca arriba. Sí, yo ya me paso para allá.
Listo. Chicos, Sí, profe. bueno, entonces en la cara anterior vamos a ubicar ¿No se escucha? No, no se escucha ya. escuchan. No, profe, ahí trato Niñas, como ¿me escuchan? Se escucha un poquito entrecortado, pero sí, Niñas, ¿me escuchan? profe, sí, profe, recién ahí. Niñas, niños, profe, se escucha un poquito entrecortado, pero sí se escucha. ¿Aló? No, Yara, no se escucha. No es su internet o es el mío. Eh, Yo creo que es el mío entonces. El profesor. Sí, es el del profesor, no se escucha. Sí, porque yo tampoco escucho y cuando Pero escucho es no hay, entrecortado. no hay audio, profe. No es que no tiene el micrófono prendido. No, qué horrible. ¡Profe! Es que el,
El Zoom donde él estaba hablando se le salió y ahora está hablando, pero pues no se escucha. Así que tampoco nos va a escuchar. Ah, ya. Profe, no se escucha. Muchachos, Sí, ahí están escuchando, profe. Ok, muchachos, ¿ahí escuchan bien o no escuchan bien? sí, profe, sí se escucha. Ahora sí ya se escucha. Recién se escucha. Entonces, Ok. este músculo es el bíceps braquial. Esperen. Entonces, este músculo se inserta en la tuberosidad del radio y es el sinergista en la flexión del codo. Aquí, ¿cómo? Este músculo es el braquial. Este sería el bíceps braquial y este se une a la tuberosidad de la uña y es el responsable de la flexión del codo. O sea, es el agonista. Si voy al antebrazo, pues en el antebrazo van a haber 3 niveles de músculos: los del plano superficial, los del plano intermedio y los del plano profundo. Estos son flexores. En el plano profundo, acá, está este músculo que se llama el pronador cuadrado. Y en la parte superior, aquí alcanzaríamos a ver un pedacito del músculo. Que sería el pronador redondo. Si es pronador, tanto redondo como cuadrado, ¿dónde cree que se inserta? ¿En el radio o en la ulna? Según lo que yo les expliqué ahora, en la ulna. ¿Dónde se inserta? ¿Radio o ulna? ¿Ulna? Yo digo que en la ulna. ¿Alguien dice algo contrario? Los que están al otro lado, ¿qué opinan? ¿Radio o ulna? Ah, sí, la ulna está aquí. ¿Dónde se inserta? ¿En el radio o en la ulna? ¿Dónde? Radio o ulna, pero ¿dónde se inserta? Sí, ¿dónde se inserta? No siempre en el radio. Debe ser en el radio, porque recuerden que el radio es el que rota. ¿Listo? En el plano profundo,
Aquí alcanzamos a identificar este músculo que se llama el flexor profundo de los dedos. Y este músculo se inserta en las falanges distales de los dedos 2 al 5, o sea que permite hacer este movimiento de flexionar la falange. Listo. Superficial y medialmente el flexor ulnar del cardio que va hacia el dedo mínimo. Aquí voy a encontrar un complejo de tendones que corresponden al músculo flexor superficial de los dedos. Y este músculo actúa sobre las falanges proximales, o sea, ambos. Listo, chicos, pues de aquí no les puedo mostrar más porque no hay más. ¿Listo? Entonces por ahí dejamos la clase, ¿vale? Y ustedes pueden repasar o creo que ya tienen que salir. Profe, una pregunta. La clase de ayer la busqué y no la encontré. ¿Usted la subió? ¿Qué? La clase de ayer. Yo la subí. Pregúntele a que le mandé el link de la clase. ¿No te mandé el link de la clase ayer? Sí. ¿Qué pregunta? ¿Quién no está ahora? No, sí, le pongo. Bueno,